Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Un Café con JJ, siendo las 6 de la mañana con 10 minutos de este miércoles 8 de noviembre de 2023. Les pedimos disculpas a nuestra audiencia por este retraso de 10 minutos en arrancar nuestro programa. Tuvimos unos problemas logísticos aquí en el estudio, pero ya podemos estar al aire para poder informar al país sobre las últimas novedades, lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas con respecto a lo que, se va armando el gabinete de Daniel Noboa. Ayer hubo el anuncio tanto de la nueva ministra de Energía como del ministro de Deportes. Hubo unas declaraciones de Daniel Noboa. Lo habíamos comentado ayer que hace 48 había hablado sobre una reforma tributaria, lo que generó cierto nerviosismo en sectores. Ayer ya Daniel Noboa tuvo que salir a decir que la reforma tributaria no conllevará, según él, aumento de impuestos. Todavía no especifica qué contendrá ese documento que remitirá en el mes de diciembre a la Asamblea Nacional. Aspira sacarlo inmediatamente. Supongo que el propio 1 de diciembre, que está prevista su posesión, remita este documento a la Asamblea Nacional, que se posesionará el 20 de noviembre para que, con el carácter de económico urgente, en un mes sea tramitado ya para arrancar el nuevo año de 2024 con esta normativa. Veamos qué es lo que contiene. He podido conversar con representantes de sectores en los bloques de la Asamblea Nacional y están a la espera de saber qué contendría esa reforma tributaria. También sectores industriales se quejan, y creo que con razón, de lo que está significando los apagones en el país. Tan bajo tendremos la vara en este país que ya normalizamos tener apagones. Ya forma parte de nuestras vidas. Ya casi no se habla del tema. Nadie asume responsabilidades. Nadie asume responsabilidades. Y ya los sectores industriales y productivos se están quejando de esto. Y mucho más. Lamentablemente, nueva noche de terror en Durán. Varios asesinatos, hasta inclusive en el Malecón, en lugares bastante concurridos. En Durán ayer hubo sicariatos. Los vacunadores no dejan de extorsionar en Guayaquil, entre otros temas. Noris, muy buenos días. Omar, buenos días a todo el equipo y a todos los que nos acompañan a diario en Un Café con JJ. Gracias por estar junto a nosotros, por su permanencia. Empiezo recordándoles, como todos los días, que pueden ser parte de este proyecto de distintas maneras. Una de ellas es a través del super chat de nuestra cuenta de YouTube, Jimmy Jairala. Ahí ustedes vayan con fe y alegría, pongan like a ese icono de dólar y hagan sus aportes económicos para que cada vez nos retrasemos menos en salir al aire. Tenemos también las estrellas en Facebook, que Omar Jaén va a estarlas recibiendo hoy con una alegría que lo desborda como todos los días. Y la cuenta del Banco del Pacífico, cuenta corriente 07517227, a nombre de Un Café con JJ. Los que nos escuchan a través de la radio La Redonda pueden hacer sus aportes a través de esta cuenta corriente 07517227, y los que nos ven a través de nuestras plataformas digitales, tómele la foto a Capture y a su transferencia en la comodidad de su hogar. Leía una noticia, Omar, hace un momento en el portal web del Universo, que ya llegaron las pruebas para detectar fentanilo a Guayaquil y van a ser distribuidas para hacer todas. ¿Entre quiénes? Es la pregunta. Primero, llegaron las pruebas, 500 pruebas han llegado a Guayaquil. La verdad, no tengo muy claro el insumo, la información de quiénes son los encargados de hacer esta distribución. No sé si es el Ministerio de Salud, no sé si es el municipio de Guayaquil. Sé que el Ministerio del Interior también. Y el Ministerio del Interior, exacto. Sé que el municipio de Guayaquil fue quien levantó la alerta a través de sus clínicas móviles de que cada vez eran más jóvenes que se estaban resistiendo al tratamiento de desintoxicación habitual para, sobre todo, el consumo de la H. Y esto hizo que se alerte para poder hacer las pruebas, porque no existen en el Ecuador, no existían en el Ecuador pruebas para el consumo de fentanilo. Este es un tema
delicadísimo que nos compete a todos como sociedad, que nos compete a todos los que somos padres de familia y los que de alguna manera están dentro del sector educativo. Ayer leíamos una noticia lamentable que en Durán 2 jóvenes con una pistola se dispararon, una bala perdida y terminaron en el hospital. Esto que está pasando y el consumo de drogas indiscriminado, excesivo, sobre todo en nuestros niños, es algo que nos aqueja a todos como sociedad y creo que uno de los retos, como todos los días le pongo un reto nuevo al gobierno de Daniel Noboa, uno de los retos es tener claro cuál es el plan integral de salud pública y salud mental para las personas que consumen drogas porque son personas enfermas. Y eliminar la tabla, y eliminar los umbrales, la mal llamada tabla de consumo de drogas, no puede ser la solución per se. Omar. Así es. Habrá que ver cómo se distribuyen. Estoy pensando... Son pruebas para personas, o sea, no es para identificar en containers. No, son pruebas para el consumo de fentanilo, Entonces, ¿no? si llegan a Guayaquil deberían ser distribuidas entre los centros de salud del Ministerio de Salud o las clínicas también del municipio, como tú decías, que fueron los que levantaron Ellos fueron los que levantaron la alerta, sin embargo, recuerda que 500 pruebas es nada, o sea, 500 pruebas en el distrito 2 de Guayaquil se van. Me recuerda cuando empezaron a llegar las vacunas, ¿te acuerdas? Claro, era localizado. De puchito en puchito. Poquito, yo me acuerdo que tan vara, insisto, tan baja era la vara de nuestro país que llegó literalmente una caja. Era una caja dentro de un container y la caja estaba al fondo. Y la fotografía era esa, una caja en el fondo. Y eso lo presentaron como el gran éxito en su momento, y para variar, esa caja terminó yendo para los vacunados VIP, ¿te acuerdas? Lo recuerdo perfectamente. Que hasta el día de hoy se sabe qué pasó con ese caso de los vacunados VIP, ¿no? Hasta el día de hoy quedó para la cuenta del olvido de las cosas que se hicieron mal en este gobierno. Sí. Omar, y recuerda que ya en Guayaquil se hizo una requisa en la bahía donde se decomisó fentanilo. Ya se decomisó. Claro. Sí, se decomisó fentanilo. Soy la Rosa Galarza nos pregunta, ¿qué pasó con Jimmy Jairala? Jimmy Jairala ya va a estar de regreso. Mañana se reintegra. Mañana estará aquí con nosotros en el panel de Un Café con JJ, tranquilo. Y ahora sí nos van a ver estas caretas, pero ya no dirigiendo el programa, así que no se preocupen. Vamos con los invitados del día de hoy, que tenemos en Un Café con JJ. A primera hora vamos a tener a Lucía Pozo, ella es asambleísta electa. Está trabajando como jefa de bloque de Actuemos. Actuemos fue esta alianza entre el movimiento Suma y el movimiento Avanza, que respaldaban la candidatura del señor Sonnenholzler, y ahora están integrándose en una bancada que es el Frente Ético y Patriótico, que es los 8 creo que son de Actuemos, con Partido Sociedad Patriótica, con asambleístas independientes, entre otros, para ver qué va a pasar en la próxima asamblea. Y que empieza a tomar mayor protagonismo una vez que el acuerdo o esta alianza que se estaba dando dentro de la asamblea entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y ADN empieza a tambalear, o ya tambaleó. Ya la está verdad no sé ni qué pasa. Realmente. Yo lo considero que al día de hoy, siendo 8 de noviembre, está dinamitado esa mayoría. Exacto. Y ahí cobra mucha más fuerza este bloque Actuemos. A las 7:30 tenemos a Diego Morales, experto eléctrico. Con Diego vamos a hablar sobre la crisis energética que existe en el Azuay, qué salida tiene el Austro y el país en general para esta crisis energética. Y bueno, ya una vez anunciado quién va a dirigir la cartera de Estado de Energía y Minas, también preguntarle a Diego como experto eléctrico cuáles son los retos principales que tiene la nueva ministra. ¿Qué pasa con el Paute? ¿Qué pasa con Mazar? Son muchas preguntas con Diego Morales. Las preguntas en tiempo real y en redes sociales. Primero vamos a ver las redes sociales, lo que les consultamos ayer en redes, en Twitter y en YouTube. A ver, preguntamos ayer cuál cree que será el estado de la economía que dejará el gobierno de Guillermo Lasso. El 91.3% de los encuestados dijeron que pésimo.
el 5.4% regular, el bueno 1.8% y excelente el 1.5%. En la cuenta de YouTube, la misma pregunta. ¿Cuál cree que será el estado de la economía que dejará Guillermo Lasso? El 94% respondió que pésimo estado, el 4% que regular, el 1% que bueno y el 2% que excelente. Así es, esa fue la pregunta de ayer, la pregunta que les planteamos de hoy para mañana, para que vayan a Twitter o X y en YouTube a votar. ¿Está de acuerdo en que Guillermo Lasso otorgue la condecoración a la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz a Sebastián Corral? ¿Sí? ¿No? ¿O no lo sé? Para darle contexto, está previsto para el día de mañana que sea condecorado Sebastián Corral en el Palacio de Carondelet por parte de Guillermo Lasso y va a recibir, repito, la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. ¿Está usted de acuerdo con esta condecoración? ¿Sí? ¿No? ¿O no lo sé? Está la pregunta en la cuenta de Jimmy Jairala en YouTube y también en la cuenta de Twitter, @uncafeconjj, para que pueda votar hasta mañana. Y la pregunta en tiempo real para votar hasta 10 minutos antes de que termine esta emisión de Un Café con JJ. En Facebook y en YouTube está la siguiente. ¿Su ciudad está preparada para el fenómeno del Niño? ¿Por qué? Porque repetimos esta pregunta que ya la hemos planteado en semanas anteriores, porque ya se está informando que a mediados de este mes arrancaría formalmente ya el fenómeno del Niño. ¿Estamos? Ya, hasta la próxima semana. Sí, empezaron algunas garúas y lluvias por ahí. Exacto, entonces, ¿su ciudad está preparada? Sí, no o no lo sé, está en el muro de Facebook y en el chat de YouTube. Omar, notables los ad honorem y las condecoraciones en un gobierno de salida y en donde la mayoría, por no decir todos, guardando ciertas excepciones honrosas, han dejado muchísimo que desear de su trabajo y de su gestión, ¿no? Pregunta en el muro, ¿quién es Sebastián Corral? Algunas personas han hecho la pregunta. A ver, es el secretario de Administración Pública en estos momentos, ¿no? Mano derecha de Guillermo Lasso, accionista de Teleamazonas, y no estoy diciendo nada, él mismo lo dijo, que a pesar de tener una prohibición para poder ejercer, él lo ha dicho, sí, yo tengo acciones de Teleamazonas. ¿Y cuál es el problema? En su momento tuvo cargos administrativos dentro del canal, director de noticias, si mal no recuerdo, en algún momento, pero bueno, supongo que es agradecido Guillermo Lasso, ¿no? Por todo el apoyo que recibió antes de ser presidente por parte de Teleamazonas y ahora también como funcionario, ¿no? Pero bueno, para eso está la pregunta. Se los acabo de presentar a Sebastián Corral para los que no lo tienen en el radar, pero los que estamos en medios de comunicación lo tenemos bastante identificado al señor Sebastián Corral. ¿Te parece si vamos rápidamente con los saludos? Vámonos con YouTube, por favor. Le tenemos por aquí a Kelvin Pérez Chiquito, que está en Balsar. Gerardo Gonzabay nos escribe desde Salinas, provincia de Santa Elena. Franco Alexander Aponte está en Italia. Cristina Cagua, Bahía de Caracas. José María Valladares nos escribe desde la parroquia Monterrey. Clever Bravo nos escribe desde Junín. Mi amiga, como siempre infaltable, Patti Guarnizo, que está en Machala. Jimmy Nazareno, New Jersey. Oigan, hagan sus aportes, no me van a quedar mal, que después Jimmy Jairala dice que él no está y no pasa nada. A ver, tenemos por aquí a Roby Galverca en Catamayo, David Calvache está en New Jersey, Edgar Alvarado, ¿quién más anda por aquí? Tecnirem en Quito, Pablo Velastegui, está por mi barrio, Pablo, está en Villa del Rey, en La Aurora, Daule, Carol Baque en Manta, Iván Martínez Polit nos escribe, Mayo Orellana está en los Países Bajos, Carol Baque, Luis Fares Tubay, Cantón 24 de Mayo, la tía Jenny, infaltable en La Joya, Euclides Pareja, está en Chone, Manabí. Y me despido con Eder Bonilla, que ha vuelto a surgir. Está en el Morro, Eder. Jimmy está con unos días de permiso. Fue a visitar a su hijo querido y ya regresa mañana. Marcio Palacios está en Cuenca. Está que lo aclama la barra brava, ¿no? Están que lo aclaman y cuando está aquí están que se pelean. Samuel Uribe, no hay nada que le calce a la gente. Samuel Uribe nos escribe desde la ciudadela Las Habas. Carlos Arturo Rosero Pincay está en Zaragoza y me despido con Jesús Ramón Rivera.
En Facebook está Kelvin Pérez desde Balsar, Eleazar Sánchez desde Quito, Yadira Valles desde Puerto Montt en Chile, Zaida Cuello desde Babahoyo, José María Valladares de la parroquia Monterrey, Gonzalo Méndez desde Maryland en Estados Unidos, Hilda Dolores Zambrano, Ricardo Borbó, Roberto de la Cruz, ya estamos en YouTube, estimado Roberto, Félix García desde Bélgica, Rocío Ibarra desde el norte de Guayaquil, Giovanni Bello, Edison Trujillo de Santo Domingo. Por cierto, en Santo Domingo parece que se va a realizar la otra semana la convención de la Revolución Ciudadana, en donde se estaría ya oficializando que Luisa González sería la nueva presidenta del movimiento. Nayel Fernández de la provincia del Oro, Javier Plúas. Maura Chinga dice, Omarcito, ¿me puede hacer un favor? Un feliz cumpleaños a mi hija Lisa Castro. Un saludo para Lisa, muchísimas felicidades en este día. Es la hija, ¿no? Es la hija de Maura. La hija de Maura. Sí, Maura que es fiel. Ella es fiel desde Puerto Viejo. Ahí está, Maura al pie del cañón. Y un beso para Raúl Un abrazo. Fernández, esperemos que puedan pasar en familia. Y qué cosas, ¿no? Pedir que pasen en paz. Tranquilos. Sí, como que haya vida y salud y es bastante. Sí, en este país, sí. Alicia López, Patricio Alarcón desde Copenhague, en Dinamarca, Rubén Darío Sánchez de Puerto Viejo, Víctor Centeno. Sí, Víctor. Tiene toda la razón, dice, me deben 11 minutos de información. Se la debemos. Es verdad, Víctor. Es verdad. Y ustedes nos deben miles de estrellas. Le estamos adeudando, así como el Ministerio de Finanzas, a las alcaldías y prefecturas y un sinnúmero de organismos más. Le pedimos disculpas. Vamos a ver cómo le pagamos. Nosotros sí pagamos. Fray Enrique Campusanos de Catamayo, también Iván Quimís de Cascol. Nos saluda también Manuel Rivas Coronel, Angelito Pérez, Javier Plúas, Néstor Solís desde Bélgica, ya lo hemos saludado, Ulvio Solórzano, entre otros conectados en Facebook. Vamos rapidito, ayer se anunciaron 2 nuevos miembros del gabinete de Daniel Noboa. Vamos primero con el video de Andrea Arrobo, la 23, Mayita. ¿Quién es Andrea Arrobo? La nueva ministra. A ver, ayer hablábamos sobre la ministra de Economía y Finanzas, ¿no? Que iba a tener una papa caliente. Pues sí, bueno, un reto. Ministra Arrobo también le llega otra papa caliente porque va a llegar a un país que ya ha normalizado los apagones. Vamos a ver el reportaje. En el marco de la visita del mandatario electo Daniel Noboa a Europa y Estados Unidos, Andrea Arrobo habría sido presentada a los multilaterales como la futura ministra de Energía y Minas. Arrobo, con 33 años de edad, cuenta con una amplia trayectoria vinculada al sistema energético, tanto en el sector público como en el sector privado. Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad de los Hemisferios, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También cuenta con una maestría en Estudios Internacionales, Organizaciones y Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona. Arrobo trabajó en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del 2012 al 2017, tiempo en el que se desempeñó como analista de seguimiento y control, así como responsable de gestión internacional. Posteriormente ejerció como gerente regional para América Latina y el Caribe en el Consejo Mundial de Energía y luego como desarrolladora de negocios de HDF Francia, una empresa que promueve una transición energética a modelos sostenibles. Arrobo asumirá el ministerio en medio de una crisis energética y bajo la implementación de contratos emergentes que buscan hacer frente al problema. Para analistas consultados, las nuevas autoridades deben trabajar en prevención frente al estiaje mediante mantenimientos sobre todo al sistema termoeléctrico. No se ha realizado de forma adecuada en el tiempo la sustitución de equipos principalmente termoeléctricos cuya vida útil ya ha llegado a su fin. En el menor tiempo que tengamos solucionado el problema de las termoeléctricas, es mucho menos tiempo que vamos a comprar la energía 7 veces más cara a Colombia. Esto en un corto plazo, pero a mediano y largo plazo señalan que es prioritario invertir en nuevos proyectos de generación energética. Debería pensarse en el planteamiento ahí sí de proyectos de incorporación de generación. Eso sería con la implementación de acciones de incorporación de generación de rápida ejecución, como son proyectos fotovoltaicos, proyectos térmicos, termoeléctricos. Finalmente piden auditar a todas las empresas públicas relacionadas al campo energético, haciendo énfasis en los contratos emergentes anunciados a raíz de la crisis por un monto de $160 millones. Informó Edwin Benalcázar. 6:30 de la mañana, mujer muy joven,
a cargo de dos sectores sensibles, porque no solamente va a ser la parte energética, es petróleo. Esperemos que saque todo su bagaje de conocimientos, pero que también sepa rodearse de personas de confianza. Exacto. Porque es uno de los sectores muy delicados en donde hay mafias enquistadas. Sí, Omar, sobre todo una de las cosas que aquí siempre hemos hablado y que se las pedíamos reiteradas ocasiones a los candidatos era cuáles son sus equipos, y lo mismo para los ministros. Ojalá y las personas con las que se rodeen y hagan equipo dentro de estos ministerios, sobre todo los ministerios más álgidos, sean personas capaces y comprometidas con el país. Aparte de la ministra Robo, ayer también en horas de la noche se conoció que Andrés Guzmán, periodista deportivo, ex concejal de Guayaquil, ex candidato a la prefectura del Guayas, será el nuevo ministro del deporte. Andrés Guzmán se suma al equipo de Daniel Noboa como ministro del deporte. El presidente electo Daniel Noboa designó a Andrés Guzmán como ministro de deporte. Con este nombramiento asciende a 8 el número de ministros designados, 4 hombres y 4 mujeres. Guzmán es reconocido periodista deportivo, productor, comentarista y entrevistador. Ya lo dijo Omar, ha sido concejal de Guayaquil por el Distrito 3 y presidió la Comisión de Deportes y Medio Ambiente en el municipio de Guayaquil. Por cierto, y antes de irnos a nuestra primera pausa, Guillermo Lasso, que no se lo ha visto en cámara realmente, está que firma decretos, aparte de condecoraciones. ¿No? Ayer, ¿se acuerdan que cuando él llegó a la presidencia de la República, emitió un decreto en donde quitaba privilegios a los expresidentes con respecto a su seguridad, después de, creo que eran 2 años después, ¿no es verdad? Pues bueno, lo acaba de restituir. Como ya va de salida, acaba de restituir el decreto que le va a brindar por 2 años seguridad adentro y fuera del país. O sea, lo mismo que él borró en el 2021, ahora lo trae de vuelta porque él va a ser el beneficiado. 6 de la mañana con 32 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa, luego retornamos con más información, qué pasó con el nuevo Contralor, qué pasa con los gobiernos parroquiales, entre otros temas. Ya regresamos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros.
Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Por eso cuando ustedes vean a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado, de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos el esfuerzo de los equipos de Interagua y recordemos que al igual que tú y yo, ellos tienen una familia que los espera en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos, porque con Interagua, señores, lo bueno fluye. Harina precocida, maíz sabrosa, 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa. Como le decíamos al principio del programa, Daniel Noboa, luego de las declaraciones que dio hace 48 horas con respecto a una reforma tributaria, tuvo que salir a aclarar ayer, en cambio, en su gira en Estados Unidos, que al hablar de reforma tributaria no necesariamente es porque va a subir impuestos. Entre esos, dice que va a bajar, y esto fue algo que lo dijo en campaña y lo sostiene, que va a reducir el IVA para materiales de construcción del 12 al 5%. Vamos a ver esta nota. El presidente electo Daniel Noboa resaltó este martes, durante reuniones mantenidas en Estados Unidos con grupos financieros, que dentro de su plan económico está presentar a la Asamblea Nacional una reforma tributaria con el propósito de incentivar a los sectores productivos del país. Proyecto de ley que no incluirá un alza de impuestos. En este marco, quien será el mandatario más joven de la historia democrática nacional, agregó que cumplirá con su promesa de campaña de reducir los impuestos como un incentivo a las empresas que contraten talento y mano de obra ecuatoriana. La decisión es recibida con positivismo por parte del sector constructor. El presidente de la Cámara del Ramo explica que el beneficio será principalmente para el ciudadano que hoy no cuenta con trabajo. La intención es que esto vuelva a recuperar el espacio anterior para tener 500.000 empleos directos, lo cual esto va a llevar a que mucha gente, muchos jóvenes más que todo, que no tienen una mayor capacitación, puedan ser empleados como mano de obra en la construcción. Las oportunidades de empleo podrían incluso reducir un poco el flujo migratorio. Noboa además resaltó que pretende generar una rebaja en el IVA del 12 al 5% en materiales de construcción. El 5% es un buen incentivo. Esto redunda en una disminución del precio de la vivienda. Pero solamente el anuncio, para que usted vea, solamente el anuncio en los oídos de los compradores ya es un incentivo para empezar a preguntar, a ver cómo me va a resultar a mí, saber que su cuota se le puede bajar un 5%, por decir algo, un 5 o 10%, ya eso es bastante para ellos. Lo que favorecería a aquellos que desean adquirir una vivienda propia. El presidente electo Daniel Noboa mantiene estas citas de negocios acompañado por su futura ministra de Economía, Sarilla Moya, quien deberá tener un fluido contacto con los asambleístas para no solo socializar el plan económico del gobierno, sino también para evitar que le pongan trabas al mismo. Informó Maite Morán. 6 de la mañana con 39 minutos. Le tomo la palabra al presidente de la construcción. Si se hace efectivo esta reducción, acaba de decir una posibilidad de bajar los precios de la vivienda. Le tomamos la palabra. Ojalá así sea. Ojalá así sea. ¿Ibas a mandar un saludo? Sí, iba a mandar un saludo a mi tía. Tía, un besito a la tía Jenny, un saludo que nos escribe todos los días. Bueno, y en este mismo sentido, Natalie Farinango, asambleísta de ADN, dice, aclara, parece que ya el equipo de comunicación ha enviado todas las fuerzas ante los medios de comunicación a aclarar que la reforma tributaria no significa que va a haber una elevación de impuestos. Vamos a escuchar. El presidente Noboa dice que va a remitir una reforma tributaria en diciembre. ¿Qué debe entender el ciudadano? ¿Que se vienen más impuestos? No, totalmente no. Más bien las reformas tributarias van en temas de
de beneficiar a algunas empresas que quieran generar empleo y que también quieran mejorar las economías de la familia, porque recordemos que el empleo ayuda a mejorar a la economía de las familias. Eso es fundamental. Nosotros no queremos recargar más a los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Esa no fue una de nuestras propuestas. A ver, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? En primera instancia, la Asamblea tiene previsto sesionar el 20 de noviembre, pero ojo con recursos que todavía podrían existir en el contencioso electoral. Casi a los 6 meses de la disolución de la Asamblea Nacional a través de la muerte cruzada, este poder del Estado abre nuevamente sus puertas, con los preparativos para la primera sesión prevista para el próximo 20 de noviembre. Fecha que se podría modificar. La fecha es inamovible, salvo el caso que exista algún recurso, podía postergarse. Adelantarse no le veo la posibilidad, postergarse sí habría la posibilidad si es que se presenta algún recurso en el Consejo Nacional Electoral o en el contencioso electoral. De lo que también está supeditado el día de la posesión del presidente electo Daniel Noboa. Como le indico, la fecha tentativa que se conversó en primer momento estaba para el 1 de diciembre. Pero escuché también lo que usted me dice, a mí me han llamado realmente extraoficialmente a ver si hay la posibilidad de hacer el 30, pero no ha habido todavía una petición en concreto o no se ha definido todavía el cambio para el 30 de noviembre. De entrada, se ha gestionado con el Ministerio de Finanzas $5,5 millones para que los asambleístas puedan contratar a sus colaboradores, lo que cubrirá el gasto hasta fin de año. Cada legislador tiene derecho a 2 asesores y 2 asistentes administrativos. Hablamos de un equipo de 4 personas. En lo referente al plan de seguridad de esos días, la Policía Nacional prefiere mantener cautela. Nosotros contamos con el personal suficiente con la finalidad de garantizar la seguridad dentro de las instalaciones, tanto para el talento humano que se encontrará en su interior como para la infraestructura. Ustedes comprenderán que por temas de seguridad son datos que se manejan en los documentos internos, en los planes de seguridad. Esto mientras los asambleístas hasta el 17 de este mes deberán entregar la documentación requerida por ley para su posesión. La declaración juramentada, no incurrir en tener bienes en paraísos fiscales, el estar al día en el SRI, por ejemplo. Un nuevo periodo legislativo que sin duda traerá sorpresas, informó Héctor Romero. Está pendiente todavía qué ocurrirá con Patricio Carrillo del Movimiento Construye, que tiene una inhabilitación por parte del Ministerio de Trabajo. Ya el Movimiento Construye ha dicho que en caso que no pueda asumir va a tomar todas las acciones, medidas de protección, medidas cautelares, todo lo que se pueda en los tribunales para que el señor Carrillo pueda asumir. He leído ya algunos funcionarios del actual gobierno de Guillermo Lasso, por ejemplo el señor de la UAFE, el señor del SRI, decir que están a la espera de sentarse con sus pares o futuros pares en el gobierno de Daniel Noboa para cruzar información, para informar sobre cómo quedan esas instituciones. Y otro, el señor Jorge Benavides, que es de EMCO, importante sector, el que maneja todas las empresas públicas, dice que aún no ha tenido acercamientos formales con Daniel Noboa o con su equipo y que está a la espera para poder conversar con esas personas. Era clave que en su momento se prevea un estiaje tan complejo en la planificación, concretamente de SELEC del año 2023. Los documentos que son preparados por la empresa no previeron adecuadamente el complejo escenario que suponía el tema del estiaje. En coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Energía y Minas. Soy enfático porque a quien corresponde finalmente el ámbito de lo que es de dirigir la política pública en esa área es al ente rector. Falta de prevención por parte de SELEC y falta de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, más o menos resume así la crisis eléctrica en el país. Sí, porque básicamente la competencia que tenemos como directorio de empresas públicas es aprobar presupuestos, dar seguimiento, por supuesto, a los temas que nos ponen en conocimiento, pero ya la política pública como tal y la gestión ordinaria cotidiana de las empresas, incluso por eso son personas técnicas, en el ámbito corresponde a cada uno de los gerentes. ¿Han tenido ya contacto con parte del equipo del nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa? Todavía no se han hecho los acercamientos formales, no obstante, como obligación que tenemos los servidores públicos, tenemos ya todos nuestros documentos, toda la
normativa y todos los temas que corresponden a esta transición de ENCO para las siguientes autoridades. Son por sectores, digamos, entonces están en distintos sectores de las carteras de Estado y en su momento ya habrá la correspondiente transición. De nuestra parte tenemos todos nuestros temas listos y prestos para una adecuada transición. Suponemos, estaba previsto que hoy regrese Daniel Noboa, creo que era el 8 de noviembre que estaba previsto que regrese ya de su gira en Europa y después por Estados Unidos. Suponemos que están todavía armando los equipos, pero ya se queda poco tiempo. Realmente queda poco tiempo. Él asumiría el 1 de diciembre. Deberán trabajar a todo vapor las personas de ENCO, de la UAFE, quien vaya a dirigir el SRI. Ese también es otro tema bastante importante. ¿Quién va a dirigir el Servicio de Rentas Internas? Bueno, ya hay una ministra de Energía y Minas que tiene que ponerse al día. Esto me llama bastante la atención. Bueno, vamos a darle contexto. Hoy está convocada una movilización por parte de la CONAGOPARE, que son la agrupación de gobiernos parroquiales. Las juntas parroquiales hoy van a tener una movilización que arranca en el Parque El Arbolito, Mayita, sí, Arbolito, a las 9 de la mañana. Está previsto que llegue a la Plaza Grande si es que los dejan llegar, pues, ¿no es verdad? El rechazo al recorte presupuestario y rechazo al retraso a la asignación de recursos están las provincias del país. Con sus representantes, 9 de la mañana se concentran en el Arbolito. Ahora, en respuesta a esto y a lo que han dicho los alcaldes y lo que han dicho los prefectos, salió el Ministerio de Defensa con un comunicado que yo creo que lo tienen ahí guardadito para sacarlo de vez en cuando. Un copy-paste que ya este boletín lo he leído varias veces, que dice que es el gobierno que más ha pagado en la historia, que viene pagando deudas históricas. Lo cierto es que hay una deuda actual. Pero quiero leer una parte muy, muy específica, que era con respecto a que hay asignaciones por ley dependiendo de los ingresos del país. Los ingresos permanentes y los no permanentes. Entonces, los permanentes son impuestos, ¿no, verdad? Y los no permanentes creo que son el tema del petróleo, sobre todo. Entonces dice, si hay más petróleo, hay más ingresos y por ende se puede repartir más. Si hay menos petróleo, hay menos ingresos y los municipios y los GATS en general reciben menos. Pues bueno, lo que está diciendo y aceptando el propio gobierno es que la política petrolera del señor Guillermo Lasso es tan desastrosa que estamos en producciones diarias petroleras de las peores de la historia, por no decir la peor de la historia. Estamos con una caída de la producción petrolera y ellos están aceptando que el desastre de la política petrolera de este país, a pesar de que está con precios elevados, muy por encima de lo que estaba el valor en el presupuesto general del Estado, todo este año ha estado muy por encima ese valor. Está diciendo que debido a su poca producción petrolera tiene menos ingresos y por eso están siendo afectados los gobiernos autónomos descentralizados. Lo cierto es que hoy van a salir los gobiernos parroquiales, van a marchar, vamos a ver si se suma la AMI o si se suma el CONGOPE, que es de las prefecturas. ¿Por qué le daba este contexto? Porque este es un tema que la nueva ministra de Energía y Minas va a tener que estar empapada. Tenemos un país con una situación crítica, no solamente en el eléctrico, en la seguridad, en el tema fiscal, en la propia producción petrolera. Se prometió en este gobierno llegar a 1 millón de barriles diarios. Pues bueno, estamos produciendo menos que cuando el señor Lasso llegó al poder. Esa es la realidad. Y eso es lo que se enfrenta ahora la nueva ministra del ramo. Vamos a leer la 8, Mayita, porque me pareció muy interesante, que la CIDH, y esto lo informa Jorge Sosa, el abogado Jorge Sosa, la CIDH informó su decisión a la petición 1745-20 presentada por Vicente Cárdenas, ex juez del contencioso electoral y corre traslado al Ecuador, o sea, al Estado ecuatoriano. Los hechos se refieren al abuso de poder de las facultades del Consejo Transitorio del Trujillato en la cesación de autoridades electas. Acuérdense de mí, a la larga, todo lo que hizo el Trujillato la vamos a terminar pagando todos. A la larga, tarde o temprano, la vamos a terminar pagando todos. Ayer, el
Consejo de Participación Ciudadana, no el transitorio, no el trujillato, sino el actual, designó ya oficialmente, después de tantos años, ¿no? Al contrario. Desde Polit no teníamos un contralor designado como tal y posesionado. Sí, pero Omar, recuerda que todavía hay 2 medidas cautelares en proceso, ¿no? Yo, la verdad, no sé hasta qué punto esto que ha sido diferido pueda interferir o no en la designación del contralor. Hay esa audiencia todavía que está prevista. Exacto, ¿no? falta, y son 2 medidas cautelares que están interpuestas y que todavía eso va a seguir su curso. No hay medidas cautelares, es una acción de protección que no se negó las medidas cautelares, porque si se hubiera aceptado las medidas cautelares se paralizaba el concurso, pero el concurso continuó. Ok, ya, pero la pregunta es, esta acción de protección que han interpuesto y que va a tener su audiencia, que va a ser ya posterior a lo que ha pasado, que es la designación del Contralor por parte del Consejo de Participación Ciudadana, ¿interfiere o no en la decisión del Consejo de Participación Ciudadana? Que sería nefasto si sucede. Sería terrible porque el país requiere a un contralor. Nos guste, no nos guste, nos parezca, no nos parezca. De hecho, fue el que ganó el concurso y en la reevaluación sacó un mejor puntaje que lo que había sucedido antes. Ganó. Exacto, no ganó. Y entonces hay que empezar a trabajar en pro del país. No podemos pasar de medidas cautelares en medidas cautelares, de acciones de protección en acciones de protección. Y ojo, que la nueva asamblea ya lo anunció Ana Galarza ayer en la nota que nosotros pasamos por aquí. La nueva asamblea va a ser una Guadalupe 2.0 recargada. Ya, o sea, todavía no se instala y ya están pensando en acciones de protección. No, siento que en esa audiencia no va a pasar nada. En la del Contralor. En la del Contralor, no. Siento que ya es un tema que está con cemento encima. Ojalá por el bien del país y porque realmente se politizó tanto el tema de la Contraloría que sí se requiere un refresh en ese sentido. Así es. Entonces vamos a ver qué fue lo que ocurrió ayer en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Superadas todas las trabas y después de más de 2 años, finalmente Ecuador tiene un nuevo Contralor General del Estado. Este cargo lo ocupará Javier Mauricio Torres por ser el mejor puntuado de los 103 candidatos. Puntaje de méritos 49, puntaje de oposición 42, calificación final 91. La moción para proponer a Torres como Contralor vino del vicepresidente del Consejo de Participación Andrés Fantoni, que recibió el apoyo de la presidenta del organismo y otros consejeros. Porque después de más de 2 años de postergaciones y el paso de varias administraciones, finalmente este Consejo designa a una autoridad de control. Y mi voto será a favor por un contralor que no esté vinculado, como es este caso al parecer, a ningún partido político y que responda a los intereses de la ciudadanía. Quien no estuvo de acuerdo y votó en contra fue el consejero Augusto Verduga, que criticó una supuesta falta de transparencia en el proceso e incluso en la fase de recalificación. Esta falta de transparencia dificulta que los candidatos y la ciudadanía en general comprenda cómo se tomaron las decisiones al interior de ese cuerpo colegiado. Y esto evidentemente ha generado inquietudes legítimas sobre la imparcialidad de todo este proceso. De paso, anunciaron medidas para que las acciones de protección con medidas cautelares no frenen los nuevos concursos para designar autoridades. Esta administración realizará una petición formal a la Corte Constitucional del Ecuador para que emita un pronunciamiento que pondere el derecho de los postulantes y de toda la ciudadanía. Esta resolución se notificará al mismo Javier Torres, así como a la Asamblea Nacional, para que apenas entre en funciones, posesione al nuevo Contralor General del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. 6:53 de la mañana. La votación del correísmo difirió ahí, ¿no? Sí, sí. No votaron en bloque, por decirlo así, ¿no? Sí, el señor Verduga fue el único que se opuso, pero los otros 2 votos de Yadira Saltos, no me recuerdo en estos momentos el nombre de la otra consejera, votaron a favor de la designación. Entonces, vamos a ver, pero insisto, yo siento que el tema de la audiencia, que están pendientes todavía, no va a pasar a mayores. No va a pasar a mayores. Hablando con respecto al Consejo de Participación, el consejero Juan Esteban Guarderas, hace un momento tú desempolvaste a Guadalupe Llori, ¿no? Expresidente de la Asamblea y ahora es miembro del gabinete, Guillermo Lasso, era lógico. Desde el Consejo de Participación le están exigiendo a Guadalupe Llori
que ahora es presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, imagínense, que justifique una transferencia de 75 millones de dólares al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo esto se está investigando desde hace algunas semanas. Bueno, a ver, la asambleísta Alexandra Castillo del Movimiento Construye busca el respaldo del grupo parlamentario amazónico para la presentación del juicio político contra el ministro de Finanzas. Con respecto a este tema, dice Construye apoya la gestión del grupo parlamentario amazónico con la presentación de una acción de protección para la devolución de sus recursos transferidos de manera irregular y que perjudican al pueblo amazónico. Además, esta asambleísta Alexandra Castillo busca respaldo del grupo para la presentación del juicio político en contra del ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, por incumplimiento de funciones y la catastrófica gestión económica que impacta a los ecuatorianos. A ver, seguimos con la información. Lo decíamos al principio del programa. Las lluvias, las primeras lluvias ligadas al fenómeno del Niño iniciarán a mediados de este mes. La reunión del comité ERFEN se realizó este martes para analizar las condiciones oceanográficas y meteorológicas del fenómeno El Niño y su influencia en Ecuador, y determinó que para la segunda quincena o para finales del mes de noviembre estarían ya las primeras lluvias en ciertos sectores del país primeramente, todavía no en territorio nacional, en todo el país. Primero empezarían en el norte de la costa y centro-norte de la región sierra, en base a lo que se está previendo para los siguientes días. Con esto se da paso a lo que serán las primeras precipitaciones relacionadas a ese fenómeno de la naturaleza. Las condiciones de la temperatura que ha monitoreado el buque Orión de la Armada y otros organismos e instituciones determinan que habrán 3 meses con pico de lluvias fuertes, no solo en la costa. Por la fase más fuerte el Niño estaría para el trimestre aproximado de diciembre, enero y hasta febrero, en base a cómo vaya avanzando. Para esos 3 meses es donde estaría con mayor presencia este tipo de lluvias. No es que solo llueven en Manta, sino que llueve en toda la región centro-norte, en toda la región centro-sur y por un periodo de 7, 8, 9 hasta 10 horas. Las ciudades que están en el perfil costanero tendrán que enfrentar también el incremento del nivel del mar, y eso perjudicaría a las poblaciones que están cerca de las playas. Asimismo, se indicó que para hacer algo de referencia, se podría comparar a lo que enfrentaron los ecuatorianos en los primeros meses de este año con una etapa lluviosa superior a lo normal. Ese tipo de invierno es lo que tenemos que al menos estar preparados, considerando que igual el calentamiento persiste y que es incluso mayor que tuvimos a inicios de año. Por su parte, el gobierno nacional se refirió en un comunicado señalando que, en base al índice ecuatoriano del fenómeno El Niño, las perspectivas y al criterio experto del comité ERFEN, se mantiene el estado de El Niño activo en Ecuador, así como la alerta naranja emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos a nivel nacional. Por ahora, el Niño que se ha anunciado sigue siendo moderado para nuestro país, informó Charlie Pisa. Bueno, el señor Guillermo Lasso acaba de publicar en sus redes sociales y dice: queridos ecuatorianos, sobre la situación energética del país les informo. Desde ayer empezamos a recibir energía de Perú. Desde la semana pasada Colombia vende a Ecuador también un poco de energía. La central térmica Termo Esmeraldas empezó a funcionar el sábado. Empezó el proceso de licitación de la empresa eléctrica Quito y las distribuidoras. Las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre y la adjudicación será hasta el 17 de noviembre. Flash. En los próximos días se iniciará la licitación para la importación de gas de Termogas de Machala. CENEL incorporará hasta la próxima semana otros 20 megavatios a la Red Nacional de Energía. Se emitirán títulos habilitantes y otras autorizaciones en favor de generadores privados por 200 megavatios. Dice... esto se suma a la mejoría de las condiciones hidrológicas en Coca-Cola, Sinclair, Mazar y Paute. El gobierno evaluará de forma permanente la situación energética para determinar la reducción o el fin de los racionamientos de energía eléctrica en todo el país. Supongo que si el señor Lasso le deja el gobierno al señor Noboa, al menos sin apagones, algo, ¿no? Será una acción bueno, que debería haberla realizado sí o sí, pero también hay que preguntarse, Omar, ¿a qué costo?
Eso lo veremos después. Esa es una de las preguntas que tendrá que respondernos Guillermo Lasso y su gobierno, y bueno, y también darnos esa cuenta el gobierno de Daniel Noboa. ¿A qué costo de los ecuatorianos se eliminaron los razonamientos? Sí, habrá que ver cuánto es la factura con Perú, cuánto es la factura con Colombia, este tema de las privatizaciones. Y ojo, y digo y pregunto de forma reiterada, ¿a qué costo? Porque esto es algo que se podía prevenir. Si bien es cierto, no hay que llorar sobre lo que ya ha pasado, también es cierto que no podemos olvidarnos que esto que estamos viviendo, Omar, es por negligencia y omisión. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver en qué termina, qué va a ser la nueva Asamblea Nacional, si va a haber juicios políticos en la Comisión de Fiscalización. Y hablando sobre fiscalización, la muerte cruzada que firmó Guillermo Lasso detuvo 4 procesos de juicio político en la Comisión de Fiscalización que hay que retomarlos o archivarlos en el próximo legislativo. La muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo de 2023 interrumpió 4 procesos de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la disuelta Asamblea Nacional. Uno de ellos es el enjuiciamiento contra los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral y el consejero Luis Verde Soto, quienes fueron acusados de incumplimiento de funciones por 2 legisladores de Pachacutic, al no haber permitido la verificación de supuestas inconsistencias en 39.000 actas de las elecciones de 2021. Asimismo, hay 2 casos más por presunto incumplimiento de funciones. Se trata de procesos en contra del exministro de Transporte y Obras Públicas Darío Herrera, sobre quien pesan acusaciones relacionadas a la vialidad del país, y también en contra del ministro de Bienestar Social Esteban Bernal, quien es señalado de excluir de los bonos sociales sin el debido proceso a más de 1 centenar de personas en Imbabura. También está el proceso de juicio contra Patricio Carrillo, exministro del Interior y excomandante de la Policía, y los secretarios Diego Ordóñez y Paola Flores. Entre las acusaciones están el abuso de la fuerza pública en manifestaciones, así como supuestas omisiones en masacres carcelarias y en la investigación del femicidio de María Belén Bernal. Sobre este proceso, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez desistieron, pero la muerte cruzada se decretó antes de que la Comisión de Fiscalización se reuniera para el archivo de la causa. Lo cierto es que la Asamblea Nacional está a poco de instalarse y entrar en funciones. Las comisiones deben ser conformadas y lo lógico sería que retomaran los expedientes pausados. Tania Loor, Noticias Oromar. Ahí veía que hay un juicio en espera contra Esteban Bernal, que ahora es presidente del movimiento Creo. Y me acordé que hoy tiene convención Creo. Sí, todavía existe. El movimiento Creo invita hoy a su convención nacional, que será a las 3:45 de la tarde en el Coliseo Julio César Hidalgo, en la ciudad de Quito. Así que si quieren ir a darse una vuelta por allá, vayan a saludar a los miembros de Creo que tienen su convención nacional esta tarde en la capital de la República. Omar, antes de irnos al corte, Paul Tutibén ha subido un tuit en el que dice: urgente, en este momento militares y policías realizan un fuerte operativo en los pabellones 5 y 6 de la penitenciaría del Litoral. La incursión se ejecuta luego de las balaceras registradas en las últimas horas. Así es, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, luego retornamos con la asambleísta Lucía Pozo para conversar sobre las negociaciones en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros.
probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes, se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas, más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia, la vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. De la mañana con 6 minutos. Calma naturalmente los dolores musculares con la nueva crema cannabis de Nature's Garden. Sus propiedades terapéuticas son: alivia el dolor al instante, es ideal para masajes, actúa como antiestrés. Pídelo como el de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Si es de Nature's Garden, te hace bien. Acá estoy. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Por eso cuando ustedes vean a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que ellos desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado, de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recordemos que al igual que tú, tienen una familia que los espera en casa. Señores, juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos, porque con Interagua lo bueno fluye. El municipio de Guayaquil está trabajando de la mano con un gran proyecto con la Junta de Beneficencia para que la estructura de salud municipal se sume y poder atender a los guayaquileños en salud mental, recuperación de personas en consumo problemático y atenderlos de manera integral. Muy ilustre municipio de Guayaquil. Antes de iniciar la entrevista con la asambleísta Pozo, solamente 2 datitos sueltos que supongo que a ella también le van a interesar. Estábamos viendo la nota de los juicios políticos que estaban ahí aguantados por la muerte cruzada. Pues bueno, entre esos está lo del CNE, pero ya el CNE se blindó. ¿No ves que en estos momentos hay un proceso electoral abierto en unas parroquias y ya en febrero comienza el año electoral? Porque tenemos elecciones en el 2025, así que están bien blindados. No se los puede tocar. Así que, aparte de lo del movimiento, creo que hoy día tiene su convención, su kermés, hoy día tiene allá en Quito. También Pachacutic, mañana tiene elecciones, ¿ah? Mañana hay elecciones en Pachacutic. Las nuevas, las que tuvieron que rehacer. Exactamente. Son en las delegaciones provinciales del CNE, en las 24 provincias. Entonces el Pachacutic, en teoría, mañana ya tendría nuevo coordinador. Pero bueno, tenemos ya el contacto. Muchísimas gracias por su espera a la asambleísta Lucía Pozo. ¿Cómo estaba, asambleísta? Muchísimas gracias por estar aquí en un café con JJ. Les saluda Omar Jaén y estoy junto con Noris Arroyave. Solamente para que nuestra audiencia lo tenga claro y yo también. ¿Estoy conversando con la jefa de bloque de Actuemos o no? Muy buenos días, Omar, Noris, un placer conversar con ustedes. No soy la jefa de bloque de Actuemos, soy una asambleísta más de este grupo que también es parte de esta iniciativa de la creación de un bloque, ¿no? Somos una alianza con la que llegamos 8 asambleístas y se han sumado 2 de inicio, y quienes hemos también impulsado conjuntamente con otras fuerzas políticas. Lo que tengo es la vocería de este bloque, y bueno, lo estamos haciendo de la manera más respetuosa y orgánica. Perfecto. Ahora, asambleísta, en el caso de este Frente Ético y Patriótico, se han escuchado muchas cosas. A ver, fijo, exacto, el Frente Ético y Político. Se han escuchado muchas cosas. A ver, los fijos están los de Actuemos. Creo que también está Sociedad Patriótica, ¿verdad? Con sus representantes, con sus 3 representantes. Y hay representantes de movimientos provinciales que, digamos, están sin cobijados de todos estos grandes partidos políticos. En realidad, en estos momentos, a esta hora, ¿cuántos legisladores tiene este frente? Mire, Omar, lo suficientes para conformar una bancada. Ya, mínimo 14 entonces, mínimo 14. Para poder conformar una bancada, por supuesto. Y como usted bien lo ha dicho, pues se han ido sumando varios otros movimientos, actores políticos. Muchos, recordemos que en las elecciones de esta naturaleza vienen de movimientos locales que no están amparados bajo un partido político nacional. Otros vienen con alianzas con partidos políticos nacionales, pero tienen su movimiento local.
Entonces, hay una diversidad en 137 legisladores, imagínense, con todas las provincias. Lo que hemos consolidado es eso. Primero, hacer una invitación respetuosa a la gente que no pertenece a una fuerza política que ya sabemos que está consolidada, porque esa es la manera respetuosa de hacer las cosas en la política. Y en este grupo de personas, pues lo que hemos logrado consolidar y lo que más me anima y me impulsa en este propósito es que somos una bancada conformada, como te digo, por distintas fuerzas, partidos, actores políticos, con voz propia. Somos una bancada horizontal que no tiene dueño, que no tiene nombre, no es la bancada es una bancada construida por varios sectores, y eso creo que nos da la legitimidad de poder apoyar todas las acciones buenas, positivas, provengan de donde provengan, de distintos sectores, bancadas del presidente de la República como colegislador, pero también tener la misma independencia y frontalidad para poder exigir y reclamar, fiscalizar todo lo que se tenga que hacer, porque, insisto, nosotros tenemos una posición muy clara, transparente de cómo se debe hacer política, de ahí el nombre de la bancada, y tenemos mucha claridad en cuál es el proceso. Ahora, asambleísta, usted acaba de hablar que es una amalgama de posiciones, ideologías, lo que podría conformar este frente. Eso también me hace pensar quizás a futuro que hay decisiones que a lo mejor dentro de este bloque habrá votaciones divididas, ¿no? Porque, por ejemplo, y en todo su derecho, una persona está a favor o no de la privatización de una empresa pública, por ejemplo. Habrá personas que digan, ¿sabes qué? Sí, mejor que lo coja las manos privadas, otro no, que lo maneje el Estado. Entonces, no es que se garantiza que este frente siempre tendrá votaciones conjuntas y similares, ¿no? Bueno, mire, lo que nos ha movido precisamente es poder concordar en los temas básicos, ¿no? Eso es, sabemos cuáles son los objetivos claros, tenemos una agenda legislativa que ya está realizada, una agenda común sobre la cual todos vamos a trabajar, y en la legislatura ese es el idioma oficial, el que se habla sobre qué leyes, proyectos en el ámbito legislativo y fiscalizatorio vamos a trabajar. Creo que eso es la base fundamental de este acuerdo que nos une, y creo que sí, en efecto, pues eso pasa en las mejores familias, como dicen, ¿no? Que no se piensa igual. Sí, en una bancada puede suceder, hay bancadas en las que hay una estructura absolutamente vertical, no horizontal como es la nuestra, y sin embargo han votado de manera diferente. Pero nosotros tenemos mucha claridad, y créanme que ha existido una sinergia bastante interesante que nos ha permitido hasta el momento que todas nuestras decisiones sean consensuadas, y yo créanme que tengo la esperanza de que logremos y continuemos en este propósito de la misma manera. Perfecto, ya con todo este preámbulo, ¿qué está ocurriendo en estos momentos a miércoles 8 de noviembre? ¿Con quién han podido conversar? Que es legítimo, por cierto. Yo no satanizo que entre bloques se estén comunicando, que hayan conversaciones, inclusive negociaciones en el buen sentido de la palabra, porque, a ver, seamos sinceros, se van a tener que repartir a los miembros de las comisiones legislativas. Es algo normal. ¿Con quiénes han podido conversar hasta el momento? Mira, Omar, yo he conversado con todos los sectores, salvo el gobierno y la Revolución Ciudadana, y comparto plenamente lo que tú manifiestas. Esto es de conversar, la democracia se construye dialogando. El gran problema que tenemos es la forma en la que pretenden hacer esos diálogos. Nosotros particularmente soy amiga de estos diálogos sobre la mesa, a la luz del día, ojalá con la prensa. Lo que le hace daño al país son estas viejas prácticas mañosas y políticas de la antigüedad que terminan siempre saliendo a la luz cuando la gente quiere resolver temas o intereses personales entre gallos y medianoche. Eso es lo que no está bien. Por supuesto que hay que conversar, y hay que conversar entre todos. Para mí la línea roja no es la Revolución Ciudadana, no es Construye, no señor. Yo no veo a los compañeros legisladores como enemigos, sé que cada uno tiene su posición política, pero debemos converger en algo que se supone que es lo que nos une a todos. Entonces, la línea roja debe ser hablar de corrupción, permitir impunidad, tomarse poderes del Estado que no nos competen como legisladores. No podemos seguir exigiendo cosas a cambio de gobernabilidad. Basta de vacunadores políticos, extorsionadores en la política, porque lastimosamente en eso se convirtió a la Asamblea. Por eso el desprestigio que tiene, y por eso es que se ha convertido en los últimos años en el circo más decadente y vergonzoso para los ecuatorianos. Esas son las cosas que hay que cambiar. Por supuesto que sí, los acuerdos bienvenidos, los diálogos a la luz del día, de cara a la ciudadanía,
insisto, son absolutamente saludables para construir una democracia sana. Yo he venido inclusive, estimado Omar, criticando profundamente el silencio del señor presidente. Eso no es sano, pero me alegra, de alguna manera ya se está pronunciando y eso marca también una ruta de por dónde se mueven las fuerzas políticas. Lo que queremos es hacer que este gobierno fluya, que le vaya bien y tener la libertad también, insisto, de tener una posición radical ante el incumplimiento de su oferta de trabajo, porque él está aquí para cumplir lo que ha ofrecido. Así que esas son las líneas rojas: la impunidad, querer exigir o poner sobre la mesa o limitar las capacidades de los asambleístas a fiscalice aquí, legisle acá, esto no se fiscaliza, esto sí se legisla. A ver, un ratito. Esas cosas, en eso nadie se puede meter. Creo que son decisiones de la independencia que tiene cada legislador para cumplir a cabalidad con su trabajo. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo? A ver, la fiscalización es algo innato y hasta legal por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, pues, no hay obligación. Es una obligación. Entonces, ¿por qué ha habido tanto barullo por el tema de que la RC quiera fiscalizar a la fiscal Diana Salazar? Mire, yo insisto, creo que nos atraviesa todavía de manera transversal varias cosas, ¿sí? Ajá. Yo creo profundamente que ningún funcionario público debería ofenderse porque le fiscalicen. Primero, porque un funcionario público está abocado a que todos sus actos sean fiscalizados, y segundo, porque la tarea del legislador natural es esa. Es legislar, es fiscalizar. Entonces, mire, una bancada puede tomar la decisión de que no fiscalicemos, pero si hay un asambleísta que quiere hacerlo y tiene las pruebas y tiene los votos, nadie puede impedirle esa calidad. O sea, hay que tener claridad. El problema es que son esas tranzas políticas que se pretenden hacer, que, insisto, no pueden cruzar por limitar la capacidad de nadie. Así como un acuerdo, considero yo, en el orden parlamentario, jamás debe cruzar por el tema de intervenir en otro poder que no sea el que tú tienes capacidad o territorialidad. Un legislador en la Asamblea, el presidente en el Ejecutivo. O sea, nada de tomarse atribuciones que no le corresponden. Si queremos cambiar esta realidad, esta política sucia, vieja, tenemos que entender cuáles son nuestras funciones y cumplirlas para que el Ecuador empiece nuevamente a funcionar como un reloj. Cada función del Estado tiene su origen, tiene una razón de ser, y si no servimos o no hacemos lo que estamos destinados a hacer, entonces, ¿qué podemos esperar? Yo creo que no podemos ser democráticos a la carta, democráticos cuando nos conviene y cuando no nos conviene decir no. Pero, insisto, la legislación en el término de la fiscalización, sobre todo funcionario público puede ser fiscalizado. Hay que tener las pruebas, eso sí, hay que tener los votos, y si no tiene las pruebas, pues también atenerse a las consecuencias, porque no se puede tirar lodo con ventilador y pretender que aquí no pase nada. Yo creo que hay que ser claros en ese tema. Claro, asambleísta, buenos días, Noris Arroyave, le saluda. Hola, de este bloque que se está armando y en las conversaciones que ya han tenido con las agrupaciones, ¿cuál es el eje común? ¿Qué es lo que sí o sí ustedes van a plantear en la Asamblea y creen también que pueden llegar a acuerdos con las otras bancadas? Gracias. Mira, nuestra agenda legislativa cruza sobre todo por 4 ejes fundamentales. El primero, que es la seguridad. El segundo es el apoyo para la generación de empleo, salud y educación. Hay muchos temas que se derivan de eso, me encantaría tener todo un programa para contarles, pero indicándoles de entrada que en el tema de la seguridad, que es la principal preocupación para poder hablar de seguridad jurídica, de inversión pública, etcétera, o de inversión extranjera también, dinamización de la economía, etcétera. El presidente no necesita plenamente de la Asamblea para tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es conversar con el presidente. Por eso yo sigo invitando, señor presidente, no tenga un equipo que se reúna individualmente con los asambleístas, porque así no saca nada. Además, ¿qué objetivo tiene? Eso no tiene ninguna razón de ser, no debería ser así. Reúnase con las bancadas, con las fuerzas políticas para hablar de temas legislativos. ¿Cuál es su proyecto de seguridad, señor presidente? Porque con eso ganó. Muy bien. Sobre eso, ¿cómo impulsamos desde la Asamblea Nacional lo que hace falta para consolidar? Dentro del tema de seguridad, lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es dentro del referéndum que se plantea... ¿Perdón? No, sí, escuchamos. Siga.
No, ya, que dentro del referéndum, por ejemplo, deba incorporarse una pregunta fundamental, que es la exigencia de un pasado judicial para garantizar la seguridad de los ecuatorianos a los extranjeros que ingresan al país. Increíble, hoy en la Constitución resulta discriminatorio pedir pasado judicial a un extranjero que ingrese. O sea, tú tienes que abrirle la puerta a violadores, pedófilos, extorsionadores. Eso implicaría una reforma constitucional. Así es, por eso en el referéndum que ha planteado es importante una pregunta de esa naturaleza para ahorrarnos tiempo y poder consolidar un tema de seguridad que también es una parte muy importante de todo lo que ha venido sucediendo. El tema de respaldar, otro tema en el ámbito de la seguridad, respaldar esta enmienda que es absolutamente necesaria para que sin estado de excepción declarado cada vez las fuerzas públicas puedan actuar de manera conjunta en el orden y en el control interno. Estoy yo también asambleísta, ¿cuál es la posición que ustedes tienen como bloque frente al Consejo de Participación Ciudadana? Porque escucho algunas preguntas, por ejemplo, lo de los militares, ya fue una pregunta que se planteó de alguna manera en la asamblea pasada, en la consulta popular pasada. Sin embargo, otra de las cosas que se ha hablado de forma reiterada y la he escuchado en varias ocasiones de distintos asambleístas es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Usted considera volver a plantear la pregunta que se hizo en la consulta popular pasada sobre el Consejo de Participación Ciudadana o cuál es la posición del bloque frente a este consejo? Mire, esa respuesta como bloque no te la puedo dar porque no es un tema que la hayamos discutido, cuál va a ser una posición conjunta respecto al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que yo te puedo decir al respecto es que la posición de Lucía Pozo al respecto es que definitivamente ese Consejo de Participación Ciudadana tiene un mal origen. Y yo creo que en esos temas sí hay veces que en el pasado funcionó mucho mejor. Creo que la composición absolutamente política del Consejo de Participación Ciudadana le ha hecho muchísimo daño a este país. Ha politizado las instituciones públicas y que si queremos transparentar la información debe existir una manera más democrática de hacer una elección de las personas que van a dirigir ciertos poderes públicos. Creo que hay reformas profundas e importantes que hacer y también entenderé que probablemente dentro de nuestra bancada existirán diversos criterios. Tal vez alguien piense que no, que está muy bien conformado. Y para tener una posición conjunta y un sano debate, un debate abierto de ideas al respecto, porque no es un tema tan simple, hay que hacer reformas profundas en el orden constitucional. Además, tú sabes cuál es el origen. Tendremos que tomar una decisión. Esto está sobre el tapete también para el tema de la fiscalización de inicio y luego de su conformación y estructura. Asambleísta, se habla sobre la designación del nuevo contralor, ¿no? Ya ayer ya lo designaron en el Consejo de Participación Ciudadana y faltaría solo que sea posicionado por la Asamblea, pero existen dos acciones de protección en curso. ¿Ustedes consideran que el contralor ya debe ser posicionado o tienen una posición un poco más flexible sobre la forma en la que se dio el concurso? Mire, creo que como hablamos de la Asamblea y yo les había indicado, ¿no?, que esta vergüenza, que este circo en el toma y daca que terminó en una muerte cruzada de la Asamblea de los 2 últimos años, ha sucedido más o menos lo mismo con la designación del contralor, ¿no? Qué vergüenza. Cada proceso sucedido que le quitan puntos, que le amanece sin puntos, luego anochece con puntos. Es una locura realmente el manejo que ha tenido este sistema. Yo creo que el contralor que se ha designado ya debe quedarse. Estamos en un proceso de dar nuevos inicios. Creo que ha sido un tramo bastante largo en el que han sucedido varias cosas y de lo que yo particularmente entiendo y de la información que tengo, entiendo que de acuerdo a los puntajes existidos o que se han dado a lo largo de este proceso, quien ha sido designado ha sido el mejor puntuado. Entonces, si es que es así, por justicia debería ser quien se quede y la idea fundamental sería corregir en el futuro este tipo de acciones, porque los procesos son los vergonzosos. Finalmente, todas las personas terminan empañadas por ciertas acciones administrativas o judiciales que empañan un proceso que pudo haber sido transparente, claro, limpio y ágil. En este caso no lo ha sido y evidentemente resulta que es precisamente por consideraciones de orden político. Asambleísta, para cerrar, pude conversar hace unos días con Lucio Gutiérrez, que hasta donde tengo entendido también forma parte de este frente, y me llama la atención que me dijo exactamente lo mismo que usted. Hasta el momento nadie del bloque de ADN, o sea, el oficialismo, se ha comunicado con nosotros.
¿Siente que a lo mejor es inexperiencia? ¿Están esperándose hasta el último momento? ¿Qué pasa? ¿Qué siente que ocurre ahí? Mire, tal vez con Lucio no, tal vez conmigo no, pero con otros compañeros de nuestra bancada sí lo ha hecho. Y ha sido un reclamo público que yo lo he hecho. Yo no entiendo, ni Lucio, creo que es prudente. Discúlpeme, asambleísta. Discúlpeme poner también en contexto. En Teleamazonas, Lucio Gutiérrez acusó a Daniel Noboa de querer ser, literalmente, y cito, robársele 2 asambleístas. ¿Algo está pasando con Actuemos lo mismo? Mire, yo entiendo que este es un proceso de diálogos, quiero entenderlo así, pero también he condenado y públicamente, y lo he dicho, creo que el gobierno, sobre todo el gobierno que debe dar un ejemplo en este momento de un cambio de la matriz política, de lo que estamos hablando. Hemos hablado de un relevo generacional. La ciudadanía le dio una lección a la clase política. Omar, escogió a un hombre joven que tuvo como eje fundamental de su campaña no confrontar, no se peleó con nadie, no habló mal de nadie. Entonces, algún mensaje nos quiere dar la ciudadanía, ¿no le parece? Entonces, en ese sentido, no debemos o debemos tratar de ser empáticos y conectar con esa necesidad de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que sucede? A mí no me parece adecuado que el presidente o que su equipo intente conectar de uno en uno con asambleístas. Eso no es adecuado. ¿Qué le puede ofrecer un presidente a un asambleísta para reunirse a solas? Yo creo que no es así. Aquí hay fuerzas políticas que se reúnen, hay que convocar a la bancada. Yo lo he dicho, a mí ojalá no me inviten para una cosa así, si es que fuera el caso, porque no iría. Pero a mí que me inviten en mi calidad que me han dado mis compañeros, muchísimas gracias por su confianza de ser vocera. Yo iré con los compañeros, con la bancada, porque hay que hablar de temas legislativos, de lo que nos ocupa, de lo que nos compete. Yo no creo que haya otra razón que nos una en este momento que no sea el desarrollo del país. ¿Y sabe qué? A cambio de nada. Porque lo único que queremos es que el presidente cumpla con su oferta de campaña. Aquí no se puede estar exigiendo absolutamente nada a cambio de un voto, a cambio de una mayoría. Esa es la vieja y sucia práctica que debemos de una vez erradicar, de una vez por todas. Debemos dar un cambio y ese cambio debe nacer desde el Ejecutivo porque tiene la histórica oportunidad de que pueda poner en otro andarivel a esta generación en la que usted, Noris, yo también pertenecemos. Debemos ser respetuosos con el esfuerzo que hicieron nuestros padres y también ser respetuosos con el futuro que dejamos a nuestros hijos. Nosotros no vivimos en una niñez como vivimos hoy, tuvimos una mejor calidad de vida. ¿Y qué es lo que les estamos dejando a quienes vienen detrás? Creo que tenemos una responsabilidad inmensa y hoy que tienen esa posibilidad no la pueden desaprovechar. Y la de la YAPA, disculpe, usted sabe que estos temas son muy apasionantes. ¿Han podido conversar ya la interna de Actuemos y también de este frente sobre la situación del señor Patricio Carrillo, que tiene una inhabilitación en el Ministerio de Trabajo para ocupar cargos públicos? Sí, mire, hay varios temas. Créanme que no es solamente el de Patricio Carrillo. Hay varios temas que se sugieren un análisis, pero así como en el fútbol, te voy a decir, no aquí estamos analizando todavía varios temas y sobre todo cuál va a ser la posición. La posición siempre va a ser respetar la ley. Es que aquí no puede haber otra posición. No es que a ver qué vamos a hacer para que se instale o no. Eso conmigo al menos no van a contar para un tema así. Aquí existe una ley y las cosas malas en la ley debemos estar aquí para reformarlas a la luz del día, insisto. Pero si es que el señor Carrillo reúne las condiciones para posesionarse, por supuesto que hay que dejarle, si ha sido electo por la ciudadanía. Pero si no reúne las condiciones para hacerlo, si está contraviniendo la ley, pues lo lamento. No podrá cumplir con esa posición. Ahora vamos a tener en los próximos días una reunión con la bancada y tomaremos una decisión al respecto. Muchísimas gracias a Lucía Pozo, que es la vocera de este Frente Ético y Político. Ahí me corrigió al principio. Muchísimas gracias, asambleísta. Tenga un excelente día. Gracias. Bueno, a ustedes. Candente la cuestión, Noris, ¿no? Sí, candente. Tienen que darse todavía bueno, ya nos queda poco tiempo. Bueno, no, sobre todo, Omar, lo que hay que preguntarse es ¿por qué la bancada de gobierno de ADN no ha todavía tocado las puertas del bloque como tal, ¿no? Del bloque como tal que aglutina, dice que por lo menos 14. Al menos 14, que es lo necesario para conformar un bloque. Pero, a ver, leyendo entre líneas, se ha acercado el gobierno. A ver, tú eres de... 1-1 tal vez. Provincial. Exacto. Venga para acá. Tal vez tratando de aglutinar más gente hacia, ¿no?, lo que ya tienen ellos conformado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo siempre he dicho, con el tema de la asamblea, Hay en que la aguantar hasta el puerta último del minuto. horno se quema el pan. Ya lo vimos en la asamblea pasada. Y lo que sí es importante, entender esas líneas rojas de las que hablaba la asambleísta y saber en dónde se van a poder llevar a consensos. Eso es lo más importante para beneficio del país. Y hablando, oye, lo que dijo también me pareció interesante. El presidente no necesita tanto de la asamblea para empezar y arrancar temas de seguridad. No, ojo con siempre eso. se lo ha dicho. Aquí el señor Lazo es que siempre quiso meter la narrativa para justificarse de que la asamblea no me deja trabajar. ¿Qué tiene que ver con la ejecución presupuestaria de la Asamblea Nacional? ¿Qué tiene que ver la Asamblea Nacional con que creo que todavía los chalecos no llegan? No llegan. ¿Qué tiene que ver la Asamblea Nacional con que todavía esos patrulleros que presentaron el otro día no están en movimiento porque no estaban ni matriculados, ni tenían las balizas, ni tenían los equipos de comunicación, solamente estaban brandeados? ¿Qué tiene que ver la Asamblea Nacional con eso? ¿Qué tiene que ver la Asamblea Nacional con que hayan cogido un radar que estaba en perfecto funcionamiento, hicieran un show, lo llevaran a Montecristi y en Montecristi explotó? ¿Qué tenía que ver la Asamblea Nacional? Nada. Nada. Solamente el señor Lazo, que buscaba justificativos para su negligencia e inoperancia. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de las acciones de protección, ¿no, verdad? Así es. Recordemos que la alcaldesa de Jipijapa electa fue destituida por supuestamente tener bienes en paraísos fiscales. Pues bueno, va por una acción de protección y con eso quiere seguir en el cargo. Ángela Plúa Santillán, alcaldesa de Jipijapa en la provincia de Manabí, desmintió que haya sido destituida del cargo. Esto en referencia a la información que circuló vía redes sociales este martes 7 de noviembre. Sin embargo, la Corte Constitucional confirmó el dictamen de destitución que emitió la Contraloría del Estado contra la burgomaestre. En junio de 2023, la entidad inició un examen especial a Plúa por ser presunta propietaria directa o indirecta de bienes o capitales en regímenes considerados paraísos fiscales por el periodo entre septiembre de 2022 al 28 de mayo de 2023. La investigación determinó que la autoridad sí tenía una cuenta de ahorros en un banco ubicado en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Sin embargo, la funcionaria aseguró que su cuenta se encontraba inactiva al momento que recibió la acreditación como alcaldesa. El 1 de octubre, tras la confirmación del dictamen acusatorio, Ángela Plúa interpuso una acción de protección en contra de la Contraloría General del Estado para evitar ser destituida. Un juez de la Unidad Judicial Competente de San Borondón aceptó la acción de protección presentada y dejó sin efecto el acto administrativo emitido por la Contraloría. En consecuencia, la autoridad podrá seguir manteniendo su cargo público. Detalla la resolución del 25 de octubre que está disponible en la función judicial. Katia Mero, Noticias Oromar. Ya tenemos en línea a Diego Morales. Le pido 5 minutitos más porque quiero presentar un reportaje que es súper importante y un preámbulo y un contexto para él. A ver, a pesar de las últimas precipitaciones en Cuenca, en el Austro, el nivel del caudal todavía se mantiene en sus mínimos. Hay que ver cuál es la situación en Paute, cuál es la situación en Mazar. Ya lo vamos a conversar con Diego Morales, pero primero vamos a ver este reportaje. Con las lluvias registradas en el último fin de semana, los afluentes de la ciudad han registrado un leve incremento en su caudal, aunque todavía esta no es significativa. Actualmente el caudal del río Tomebamba es de 1.3 metros cúbicos por segundo. El del río Yanuncay es de 1.9 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, el río Tarqui se mantiene en 2.5 metros cúbicos por segundo y el Machangar en 3.5 metros cúbicos por segundo. Esto, si bien permite recargar los embalses de aguas de abajo, debido a que estas cuencas están en la cabecera de la cuenca del río Paute, la recarga todavía no es significativa. Esto debido a que necesitamos lluvias más continuas, que esperamos que se den ya entrados en el mes de noviembre por completo. La ausencia de precipitaciones en la zona de la cuenca del río Tomebamba hace que aún se contabilice el número de días con sequía hidrológica, que al día de hoy es de 69. Mientras tanto, el Machángara y el Yanuncay, que abastece a casi el 65% de la población, ha hecho que el servicio de agua potable continúe con normalidad. Sin embargo, las actividades de conservación que se realizan aguas arriba han permitido que siempre nos mantengamos en este umbral de caudal base de mínimo de 0.3 metros cúbicos por segundo. Las alertas meteorológicas del INAM indican que en este mes de noviembre comienza una nueva variante climática, pasando de la temporada seca a la temporada húmeda,
lo que debería provocar más lluvias en el callejón interandino. Con este fenómeno natural, se espera el aumento de los niveles de embalses en las principales hidroeléctricas del país. Sí depende bastante de las condiciones atmosféricas que se den, porque por ejemplo existieron alertas meteorológicas las semanas anteriores, pero sin embargo las lluvias se dieron en las estribaciones de la cordillera únicamente, es decir, las masas de aire perdieron humedad hasta el momento en el que ya tenían que llegar a la ciudad, y era por eso que no se daban precipitaciones dentro de la ciudad. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Así es la situación en el Austro. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos con Diego Morales para seguir hablando. ¿Qué está ocurriendo en el Austro? ¿Qué podría ocurrir en las próximas semanas? ¿Podrá terminarse los apagones hasta diciembre? Ya lo conversaremos. Ya regresamos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud. Un producto de Nature's Garden. Siete con 36 en la mañana. Sientes que el estrés no te deja avanzar. No te preocupes, ya llegó la solución de Magnesio Live, citrato de magnesio de Nature's Garden, el suplemento natural y efectivo que ayuda a controlar los altos niveles de estrés y cansancio. Fortalece los huesos y articulaciones, además de brindarte bienestar general y mucha salud. Es momento de pensar en tu bienestar con citrato de magnesio de Nature's Garden. Encuéntralo en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país. Empanadas, hallacas, humitas, tortillas, pasteles, todo eso y muchísimo más lo pueden hacer con harina maíz sabrosa, la harina de los ecuatorianos. Muchos platos con una sola harina, sana, rendidora y económica. Esa es la harina maíz sabrosa con la que Omar Jaén le cocina a la esposa. Harina maíz sabrosa. Harina Maíz Sabrosa. El municipio pone en marcha el Plan Integral para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Al fin, lograr que Guayaquil vuelva a ser una ciudad de paz a través de las políticas de prevención del delito y la violencia. Muy ilustre municipio de Guayaquil. 7:38 de la mañana, ya estamos en contacto con Diego Morales, experto en temas energéticos, con quien vamos a hablar sobre esta crisis que al parecer, y como le decíamos al principio, hola Diego, buen día, gracias por estar con nosotros. Omar Jaén te saluda, estoy con Noris Arroyave. Decíamos al principio, Diego, parece que ya se nos hizo normal los apagones, ¿no? Ya no hay tanto análisis profundo, sesudo con respecto a la crisis que estamos viviendo. Parece que ya nos estamos normalizando y el tema de los apagones. Diego, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional? Y luego vamos enfocándonos en el tema del Austro. Muy buenos días. Buenos días, estimado Omar. Buenos días, Noris. Qué gusto saludarles. Enviarle un fuerte abrazo a todo el país y particularmente a la zona Austro, a la SUAY de nuestra linda tierra, el Ecuador. Es lamentable, tiene razón usted, Omar, si comenzamos a normalizar los apagones cuando definitivamente no debería ser de esta manera, cuando los apagones obedecen a negligencia, a falta de planificación, a poco interés en los ciudadanos ecuatorianos. Y esto lo decimos con mucho conocimiento de causa,
porque primero se denota una falta de inversión y planificación en el sector energético de nuestro país, y segundo, una falta de mantenimiento total al parque térmico, quien genera energía eléctrica. ¿Y qué ha causado esta negligencia y esta falta de planificación? Primero, que suframos apagones. La semana pasada, recuerden, eran apagones de 4 horas. Esta semana los estamos viviendo igual en todo el país con apagones de 2 horas por algunas gestiones de parches, soluciones que no son las definitivas que se han tomado en los últimos días, nuevamente denotando falta de planificación. Le seguimos comprando energía a Colombia y le pagamos cerca de 60 centavos, cuando aquí en el país nos cuesta generar entre 5 y 6 centavos el promedio, y le pagamos a Colombia 60, un aproximado de 30 millones de dólares semanales. Luego, existe un valor determinado que se denomina el costo de la energía no suministrada. Cuando yo soy un cliente residencial, comercial, industrial y no recibo energía, evidentemente sufro un perjuicio, y ese valor está estimado en el país que es cercano a 1.53 dólares por el kilovatio hora. Por la cantidad de apagones que ha existido, el país en los días que se estaba cortando cerca de 4 horas diarias por sectores, estaba perdiendo 12 millones de dólares diarios, más los cerca de 180 millones que ya se han venido pagando desde agosto, que le venimos comprando la energía a Colombia. Con todo eso, hubiéramos invertido en algunos proyectos energéticos basados en energía renovable, hubiéramos dado mantenimiento a todo el parque automotor, y con mucha certeza lo digo, no estaríamos afrontando estos apagones que son un daño terrible a la economía del Ecuador. Diego, entonces, este era un dato que ayer lo dijo aquí, en este espacio lo dijo Miguel Calahorrano, pero es confirmado entonces que hemos pagado casi 180 millones en 3 meses a Colombia por compra de energía. Por supuesto, le estamos pagando desde agosto, septiembre y en estos últimos meses muchísimo más, y evidentemente mientras la necesidad sea más grande, Colombia nos seguirá vendiendo la energía más cara. Por eso nos comercializan ese valor con el Ecuador a 60 centavos. Y saben, queridos ecuatorianos, ¿qué es lo peor? Que como no se dio mantenimiento aproximadamente desde hace 2 años atrás, no se dio mantenimiento a las centrales térmicas, lo que ha venido ocurriendo, lo que ha venido pasando es que nos hemos ido, coloquialmente hablando, por decirlo en términos mucho más sencillos, nos hemos ido comiendo la reserva, el agua que le teníamos embalsada en Masar, aquí en complejo de Hidropaute, y con esto estamos en niveles muy bajos. Lamentablemente, la lluvia que recibimos en los últimos días en el Azoy no es la suficiente. Necesitamos al menos 10 días de lluvia constante con esas magnitudes para recuperar los niveles óptimos del embalse de Masar. Desde el 28 de octubre hasta el 5 de noviembre se ha podido evidenciar nada más un ascenso en el nivel de 2 metros, que todavía es insuficiente para garantizar que tengamos los niveles apropiados de operación, y esto puede decantar en muchísimos problemas a mediano y a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque no hay inversión, no hay proyectos complementarios. Hace más de 7 años se encuentran listos los estudios definitivos del proyecto hidroeléctrico Santiago, que son alrededor de 2.400 megas en firme, que aportarían a nuestra matriz energética y que definitivamente serían complementarios porque se encontraría localizado en la cuenca hidrográfica amazónica. Eso, sumado a la falta de mantenimiento, yo leía una nota recién el día de ayer que CELEGP decía, estamos integrando 170 megavatios de energía térmica de Termoesmeraldas. Hace algunos días atrás me preguntaban qué centrales térmicas no recibieron mantenimiento. Termomachala, Termoesmeraldas, incluso se encontraban sin combustible para que arranquen sus unidades. ¿Y qué nos muestra nuevamente eso? Que si lo hubiéramos hecho con planificación y si se hubiera tomado en serio el sector, si es que hubiera un conocimiento real y profundo de los problemas que le aquejaban al sector energético, que era totalmente previsible, se hubiera dado el mantenimiento adecuado y esos 170 megavatios que disponibilizaron el día de ayer no le hubiéramos tenido que pagar a Colombia.
Diego, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Cuáles son los primeros pasos y las acciones que debe tomar el presidente Daniel Noboa y el Ministerio de Energía y Minas una vez ya se posesione? Bueno, con mucho agrado nosotros escuchábamos en el primer debate, Daniel Noboa, el actual presidente elegido del Ecuador, fue el único que hablaba de mejorar la inversión tanto en la generación como en la transmisión. Eso es lo adecuado. Tiene que retomar proyectos emblemáticos. Existe, yo les mencionaba ya el proyecto hidroeléctrico Santiago, existen alrededor de 4 o 5 proyectos fotovoltaicos, proyectos eólicos, y incluso proyectos de biomasa y de geotérmica. Todo esto, primero, recuperar la inversión y generar nuevas alternativas para suplir la demanda constante que solicitamos los ecuatorianos. Segundo, ¿habrá dinero para eso? Aquí yo les voy a poner una analogía. Hemos pagado cerca de 180 millones, pagamos semanalmente cerca de 30 millones, nos cuesta al país cerca de 12 millones diarios. Con todo este valor debemos orientar esta inversión y construirla. Efectivamente, probablemente podamos caer en una inversión fuerte y alta, pero que será recuperada en el mediano y en el largo plazo, antes de estar generando un pago constante de una energía que no es nuestra y que es cara. Segundo, planes de eficiencia energética a nivel de todo el país, enfocando principalmente al sector industrial, que es el que más consume en el país, para que sean más eficientes, para que tengan mejores procesos, para que desplacen consumos a los horarios en donde la energía no es tan cara. Plan de eficiencia energética en el sector público y con el sector comercial, que representan cerca del 26% del consumo en el país, y un mantenimiento urgente de todo el parque térmico. Si bien es cierto, la energía térmica es más cara, existen nuevas alternativas de eficiencia energética, la energía térmica que se genera mucho más económica, de mayores rendimientos, y esto va a permitir que tengamos una matriz variada, diferenciada, con energía hidroeléctrica complementaria, con energía renovable fotovoltaica. El país tiene potencial de energía fotovoltaica o solar prácticamente en todo nuestro territorio y con energía térmica eficiente y más que nada disponible. Ahora, Diego, te quiero hacer una consulta. Guillermo Lasso, antes de tu entrevista en Twitter, informó que se ha hecho la licitación de la empresa eléctrica Quito y las distribuidoras, dice, para llegar a 465 megavatios, que las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre y la adjudicación será hasta el 17 de noviembre, o sea, ya mismo. ¿Te parece que ese es el camino correcto? Es una solución parche, una solución que inclusive es tardía. Desde febrero de este año se conocía en las proyecciones meteorológicas, y ahí ya se debía iniciar un plan de mantenimiento que, como lo digo, no se lo venía ejecutando desde hace al menos 2 años atrás. Y hubiéramos evitado todo esto. Es una solución que probablemente funcione los primeros meses, pero una vez que superemos el fenómeno del Niño, una vez que los niveles de precipitación o de lluvia se estabilicen, cuando tengamos nuevamente el embalse de Mazar a niveles adecuados, no se va a retirar en su totalidad. ¿Por qué? Desde el 2014 hasta el 2020, con los propios datos que publica el Ministerio de Energía, se puede evidenciar que existe un crecimiento en el consumo o en la curva de demanda de los ecuatorianos ascendente de cerca del 14%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que invertir, tenemos que crear nuevas generadoras, abrir el mercado para que vengan interesados e implementen nueva generación, porque este va a ser un problema que, si no es abordado inmediatamente por el nuevo presidente, en 2 o 3 años a lo mucho tendremos problemas constantes, ya no temporales, constantes, de falta de energía y de infraestructura que no se disponga para que los ecuatorianos puedan recibir Diego, de una manera adecuada la electricidad. Diego, ¿consideras que en el gobierno de Daniel Noboa seguirán los apagones, o de qué depende para evitar esto?
Bueno, yo lo decía, no, hay varias acciones. Lo primero es que se está contratando emergentemente por cerca de 6 meses esta energía térmica, que será una solución parche. Se está comprando más energía a Colombia, se ha hecho gestiones para obtener energía desde Perú. O sea, tendríamos hasta mayo un poco esta preservación de energía, ¿no? Hasta mayo estaríamos cubiertos. Estaríamos medianamente cubiertos. Recuerden que yo les decía, aquí en el Austro tiene que llover al menos 10 días seguidos en las magnitudes que hemos podido ver en este último fin de semana para recuperar los niveles de Masar. Masar es el embalse estratégico del país. Ese es el que siempre lo debemos mantener en niveles óptimos para la operación. Y luego, la eficiencia energética, eso sí se lo puede implementar también en un cortísimo plazo, y eso puede reducir al menos el pico de consumo en 400 megavatios. Mientras tanto, el presidente tiene que generar inversión y construcción de nuevos proyectos. Perfecto, doctor. Diego Morales, experto eléctrico, muchísimas gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Tengo un excelente día, Diego. Muchísimas gracias, estimado Omar, estimada Noris, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Cuídese, doctor. A ver, rapidito. El Guille amaneció hoy día ahí con ganas de trabajar en Twitter. Dice el señor Guillermo Lasso, ¿no te parece, Noris, mira este tuit de la penitenciaría Mayita? ¿No te parece conocido este tuit? Esta mañana, claro, sí, la foto la foto tipo Bukele, ¿no? La foto Bukele que ya la utilizaron en un momento también el gobierno nacional como un recurso cuando tenían perdido completamente el control de las cárceles. No tenían, siguen teniendo. Sí, pero en ese momento era un desastre y funcionó. Dice Guillermo Lasso, esta mañana las Fuerzas Armadas del Ecuador y la policía, en coordinación con el SNAI, intervienen en la penitenciaría en Guayaquil. Personal militar y policial le realizan el registro de control de armas, municiones, explosivos y objetos prohibidos al interior de este centro una vez más. Vamos a seguir con estos controles hasta el último día de gobierno como mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar las organizaciones criminales que operan dentro de los centros. El Estado tiene que mantenerse firme en su objetivo de controlar la violencia en las cárceles y en las calles. Hashtag 900 días juntos. Ojo. ¿Qué? Así es. Este es otro de los retos que tiene el gobierno de Daniel Noboa y no me voy a cansar de decirlo. Controlar las cárceles. Omar, yo creo que si el gobierno de Daniel Noboa logra controlar realmente las cárceles, ya ha hecho bastante. Sí. Sobre todo porque recuerda que han existido múltiples intervenciones de militares, de policías, han barrido, limpiado, saqueado, tumbado paredes y sacado un montón de armamento. Y siguen entrando balas, siguen entrando armamento y siguen habiendo balaceras dentro de las cárceles. Eso significa que entran por la puerta. ¿Qué pasó con los escáneres? ¿Qué pasó con los radares? ¿Qué ha pasado con toda esa tecnología que requiere llegar a las cárceles para tener un mayor y mejor control? Esa fotografía, Bukele, la hemos visto 10 veces ya. Sí, 10, 15 varias veces. Varias veces y utilizada muy demagógicamente por muchos políticos. Ya, también. Pero el señor Lasso dice, o sea, ha habido intervención casi todas las semanas y a la semana siguiente hay otra balacera. Sigue habiendo armas. Exacto. El señor Noboa tendrá que ver qué tiene que hacer con el SNAI, ese regalo, esa maravillosa herencia que nos dejó el señor Moreno, Sonnenhorn, Romo, ¿se acuerdan? Cuando eliminaron el Ministerio de Justicia y ustedes fueron los que crearon el SNAI. Que no sabemos hasta el día de hoy qué es el SNAI. Ni a quién responde realmente, ya, ¿no? Porque es como una isla independiente. Los Morenos, Sonnenhorn, Romo y otros más. Tendrá que ver el señor Noboa qué va a hacer con el SNAI. Tendrá que ver qué hacer con el SNAI. Supongo que los va a eliminar. Supongo, ¿no? Él habló sobre un nuevo sistema de inteligencia que, bueno, tiene que ver con todo el Estado, pero tendrá que enfocarse en el tema carcelario. Omar, y sobre todo, mientras se hacen los cambios estructurales que se requieren, también tienen que haber acciones inmediatas que blinden los sistemas carcelarios para que mientras haya esta transición que plantea el presidente Daniel Noboa, se pueda ir desbaratando todas estas mafias y estructuras que están enquistadas dentro de las cárceles. Así es, porque insisto, las armas entran por la puerta de las cárceles, entran por las puertas. O sea, no es una navaja, pues, ¿no? ¿Ya? No, fusiles. Son fusiles. Hasta fusiles. Pero bueno, una noticia más antes de irnos. A ver, para variar, más asesinatos, esta vez en Durán.
en Durán, en un ratito, 4 horas, 5 personas fueron asesinadas ayer. Los mataron casi a la misma hora. Las balaceras alteraron a quienes viven en las cooperativas Elsa Bucaram, Oramas González y 5 de junio. Testigos afirmaron que los atacantes iban a bordo de varios vehículos y balearon a un grupo de 6 personas. 3 fallecieron en el acto y otras 4 fueron trasladadas a un hospital, donde murieron 2 más. Agentes de la policía llegaron a los puntos de las ejecuciones para levantar los indicios, con el fin de identificar a los presuntos autores. Ni el comando zonal y tampoco la jefatura del distrito se han pronunciado. En la morgue, los familiares no querían cámaras. Se desconoce si los crímenes estarían vinculados al último motín en la cárcel, informó Jorge Escobar. Me pasa una información en estos instantes. Sabemos que el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, que tiene unas cadenas radiales los días miércoles, acaba de informar que ha pedido al gobierno, o lo que queda de gobierno en este país, la competencia para construir el 5.º puente. El 5.º puente. Gran reto que solito está asumiendo Aquiles Álvarez, aunque yo me acuerdo también que al principio de la administración de Marcela Guiñaga, ella también dijo que quería ver si en conjunto entre la prefectura y la alcaldía de Guayaquil podían hacer este 5.º puente, que es un pedido desde hace tiempo, pero los estudios tienen ya casi 8 años. Ojo, de hecho habría que actualizarlo. Habría que actualizarlo. Ojo, Mar, pero la competencia con recursos. Obvio. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero bueno, esa es la información que tenemos. Aquiles Álvarez ha informado en su cadena radial que ha pedido al gobierno del señor Lasso la competencia para construir el 5.º puente. Veamos qué ocurre. Veamos qué ocurre. Mientras tanto, también en otras notas, en menos de 8 horas, 3 hombres fueron asesinados en Manta y Montecristi, en Manabí. En menos de 8 horas, 3 personas fueron asesinadas en 2 cantones de la provincia de Manabí. El primer caso se registró en Manta. A escasos metros de una unidad educativa, un padre de familia fue abatido a tiros después de dejar a sus hijas en clases. En momentos en que seguía circunvalando, le hiciera una motocicleta, presuntamente con un solo ocupante, y dispara contra su humanidad, ocasionándole varios impactos en el cuerpo, al interior del vehículo, dándose el deceso de una persona de sexo masculino de 33 años de edad. El hecho se registró en el barrio San Pedro. Según testigos, 2 sicarios en moto le dispararon. El fallecido fue identificado como Luis Huerta, quien según la policía tenía antecedentes penales. Tiene antecedentes en el 2013 y 2014. Hasta el momento están el personal investigativo recabando indicios. Horas después, en la parroquia Eloy Alfaro, 2 personas fueron acribilladas a tiros cuando circulaban en una camioneta. Una de las víctimas corrió una cuadra intentando huir de sus sicarios, que lo victimaron con más de 30 tiros. Había una camioneta color gris que se cruzó aquí, solo oí la balacera, según miran, 6-8, por ahí con más de 17, yo medio que alcancé a contar porque ya le tomé antes una foto. Y de ahí vino los rumores que atrás hay otra, atrás hay una camioneta Mazda color verde, que así mismo está el vidrio del lado de chofer, también ya se lo han ido llevando, ahí está la sangre regada. Mientras la policía realizaba este procedimiento en Montecristi, en una zona desolada de la vía Jaramejó, fue encontrado el cadáver de un hombre maniatado y en estado de descomposición. Todos los días el pan de cada día, como dicen. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Rapidito vamos a ver los resultados de la pregunta en tiempo real. Le habíamos consultado a nuestra audiencia sobre si cree que su ciudad está preparada para el fenómeno del Niño. No el 77%, no lo sabe el 15% y sí está preparada el 7%. 1.400 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook alcanzó los siguientes resultados. No el 77%, sí el 3% y no lo sabe el 19%. No sé si es la pantalla, pero mira cómo veo. ¿Cómo te ves? A ver, déjame ver. Yo creo que es la pantalla. Pero bueno, un total de 2.177 votos. votos. ¿Cómo naciste, Omar Jaime? ¿Qué? No exijas. No, sí, ya estos defectos vienen de fábrica. Bueno, nos despedimos, Noris. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana ya con Jimmy Jairala en set. Espero. Así es. Ojalá, ojalá. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo, cuídense.